Vamos a hablar de economía. La deuda entre gestiones y agachadas. Está con nosotros el licenciado Darío David Jacob, que es economista de la SAP, y está con nosotros y con él queremos hablar. Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, qué difícil que es la Argentina cuando hay necesidades imperiosas para anudar acuerdos y salir adelante, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día el contexto nos hace pensar que es un contexto nuevo, pero es en realidad un contexto que se repite. Hemos tenido estas situaciones de deuda frecuentemente. Estamos inmersos en un proceso que arrancó hace unos años de un endeudamiento fuerte, pero no es la primera vez que nos sucede. Como hace un ratito comentaba el compañero, hay también una deuda con los jubilados. Sí, esas son deudas que ya ha asumido el gobierno cuando esas personas eran activos, y son deudas que tiene este gobierno y los demás gobiernos. También están los compromisos que van asumiendo constantemente para poder responder a los gastos corrientes y los gastos de capital, que son la inversión en infraestructura. Este gobierno en particular se encuentra con un proceso de deuda del gobierno anterior y gobiernos anteriores. La bomba que tiene que desactivar no es sencilla. Por lo que estuvimos viendo hoy, hay un aviso de que no se va a pagar una buena parte de la F20. Sí, F20. Se va a estar pagando en septiembre. Exactamente. En septiembre. F20 es un bono que tiene una particularidad. Se le llama dual porque tiene un comportamiento tanto como de peso como de dólar. Fue integrado en dólares y también paga en pesos. El tema es que el gobierno lo que está buscando es a quienes tomaron ese bono como una inversión en pesos, que sean pequeños ahorristas, les va a pagar el día de mañana, y a los fondos más grandes les va a pagar sin devengarles los intereses hasta el 30 de septiembre, que busca ser como un camino a lo que va a ser la reestructuración en dólares. Hay una realidad que el pago que realizó la provincia de Buenos Aires la semana pasada trajo alguna complicación en la estructura que quería demostrar el gobierno nacional para la reestructuración o reperfilamiento de los bonos. Claro. Entonces, fue muy embarrado, muy sucio. Fue embarrada la cancha. Es muy concreto que no hubo un alineamiento entre la política de deuda o crédito público nacional con la provincial. Eso por un lado. Haciendo un paréntesis importante acá, creo que cuando uno habla de crédito público provincial, hay mucho para decir. Hoy en día las provincias tienen diferentes compromisos y es muy importante que haya un alineamiento entre lo que es el crédito nacional y el provincial. Juega un rol importante la ley de responsabilidad fiscal, lo sabemos muy bien. Sí. Entonces, tiene que haber también un acuerdo que alinee ese eje de responsabilidad fiscal, que es sumamente importante para el orden de las cuentas provinciales. Ahora, ¿por qué el Estado nacional, teniendo en cuenta que es un bono dual, y se supone que teniendo reservas, corre riesgos de atorar de alguna manera la negociación con el Fondo Monetario, no utiliza 1.500 millones de dólares de reservas, cancela el bono y demuestra hacia el Fondo Monetario Internacional la intención de regularizar con mayor prontitud, celeridad y dando cierto grado de seriedad a la gestión? Bien, uno de los motivos que se da como respuesta al no pago es que para hacer ese pago debería inyectar muchos pesos al mercado. Esa inyección de pesos al mercado podría ir tanto a la compra de dólares como a una compra de otro tipo de instrumentos que el gobierno no está interesado. Entonces, buscar... ¿Cuál? ¿Bonos para esterilizar, decís vos? Claro, exactamente. Porque uno de los caminos podría ser también el aumentar la tasa de interés para poder capturar esos pesos que están dando vuelta, ese es el tema, y que no vayan a dólares. Claro. El tema es que si sube la tasa de interés nuevamente... Contrae la economía de nuevo. Contrae la economía. Entonces,
es como que estamos en dos lugares que no sabemos dónde jugar. Y también hay un dato importante, que ahora tenemos la LEVAD, que es una tasa que está atada a la tasa, es un bono que está atado a la tasa Baldar. La tasa Baldar es la tasa a la que toman préstamos los bancos. Entonces, el aumento de la tasa de interés se marca también en esta tasa, va todo en línea. Entonces, si uno decide aumentar la tasa Baldar, también van a aumentar las letras. Entonces viene todo atado. Es cierto también que todo esto es para no generar una inflación, o sea, un aumento de inflación. Ha bajado, estamos esperando el dato de mañana de inflación, pero también hay algo que quizá el gobierno no está teniendo tan en cuenta, es que hay un componente que siempre alimenta a la inflación. Uno, cuando se sienta a hablar con un empresario o con un comerciante, el grado de incertidumbre también fomenta la inflación. Claro. El hecho de no saber... La inflación por las dudas. Por las dudas, exactamente. Por las dudas. Esa es la definición. La inflación por las dudas. Exactamente. Es un concepto que es más bien estructural en Argentina. Es muy difícil analizarlo desde el punto de vista científico, pero es muy real. A mí me preocupa, ¿sabes qué? El día 181. Porque la acumulación de inflación de diciembre, enero, febrero, marzo y así en continuidad, por más que sea o la consigan bajar, va a ser una inflación de 10, 12%, 13%, cuando el día 181 haya que actualizar tarifas o se termine, se descongelen las tarifas. ¿Qué hacen? ¿Vuelta a actualizar tarifas? ¿Vuelta a actualizar combustible como se va a actualizar dentro de poco? Claramente. Esa, a mí me parece que vamos corriendo detrás de, como decía Galeano, de la utopía. Es decir, cuando con la corro me la van corriendo un poquitito más y no la puedo alcanzar nunca. Exactamente. A lo que se jugó con esa decisión del congelamiento de tarifas es a generar la expectativa, a generar los incentivos a que los empresarios, los comerciantes frenen la inflación, que forma parte de lo mismo. El tema es que en el camino están surgiendo cosas que nos muestran que es muy probable que la historia se repita. Claro. Entonces, yo creo que en esto es muy importante que tanto la ciudadanía, empresarios, políticos, hagamos un poco de memoria de saber que todos estos procesos terminan en una explosión inflacionaria. Claro, fíjate, ahí me gusta ese dato porque hay un dato significativo. Cuando se ponen los precios cuidados, ya los precios cuidados venían absorbiendo el 21% del IVA. Sí. Y el incremento de un 20-30% de incremento por las dudas de los empresarios. Es decir, que no hay forma de reducir, no hay forma de reducirlo. Cada vez es más escaso. El poder adquisitivo del salario viene perdiendo en dólares, en pesos, en lo que sea, viene perdiendo en forma abrumadora. Entonces, cada vez la situación, el círculo se cierra más. Exactamente. Hay datos que no son menores. Por ejemplo, cuando uno observa, yendo al pequeño consumidor, que ha habido programas, por ejemplo, lo que son ahora 12, ahora 18, que han fomentado mucho el consumo. Entonces la gente ha tomado endeudamiento con cuotas fijas y se encuentra en un contexto donde tiene cuotas fijas, pero por muchos periodos, tiene impuestos que suben, tiene tarifas que suben, la comida tiene un aumento que no es tan alto como fue el año pasado, pero sabemos que cuando se suelte la rienda de las tarifas puede que haya un aumento considerable de los precios. Entonces nos encontramos en un contexto en que no solamente las finanzas de los estados provinciales, nacionales, municipales están complicados, sino también donde la economía familiar está complicada. Sí, totalmente. Porque así como el gobierno está endeudado con bonos, las familias están endeudadas en tarjetas de crédito, que ha sido una de las estrategias que tomó el gobierno anterior para fomentar el consumo. Entonces, estamos con algo que se repite en todos los estamentos de la sociedad, no solamente en el Estado, sino también en las familias. ¿Qué va a pasar el día 181? Es muy probable que haya un aumento de precios. Sabemos que va a haber un aumento de precios. Lo importante es cómo se va a ir preparando la estructura, no solamente del Estado, sino de las familias para ese día cuando aumenten los precios. ¿Cómo estamos preparados? Eso es sumamente importante. Es un problema que es complejo,
Es un problema que no surgió en estas semanas, no surgió en estos meses, ni tampoco en los últimos años. Es un tema de estar acostumbrados a vivir endeudados por encima de las posibilidades de lo que crea la economía o lo que crea cada economía, así sea familiar, regional o a nivel nacional. Darío, te agradezco mucho. Gracias por venir. Gracias por la colaboración.